una cultura se basa esencialmente y sobre todo en sus valores, en el valor de la libertad humana, de la dignidad humana, de la justicia, de la solidaridad, que actualmente eso no se respeta en nada, porque los valores han sido sustituidos como móviles de la conducta por el interés económico. Se hace lo que se considera rentable, se hace lo que se considera que va a dar más dinero, no se hace lo que se cree que hay que hacer. Claro, eso es el fin de una cultura. Cuando surge la primera reunión aquí en Málaga, anteriormente, en torno a un mes y medio antes del 15M, todas las propuestas vienen desde un grupo de Facebook, donde se creó una plataforma de coordinación de promovilización ciudadana para iniciar el movimiento que luego nos ha sorprendido gratamente, ¿no?, cómo ha salido. Yo me enteré de la movilización por una convocatoria que había en Facebook, un evento de estos que se hacen, y había como 40.000 personas que decían que iban a asistir. Entonces, como yo tengo una sección en un programa de Radio Vallecas en Madrid, pues animé a la gente a que fuera. Y yo no fui, o sea, le dije a la gente que fuera, pero yo no fui porque estaba agobiada con mi individualismo de trabajo y bueno, como sabéis bien, el próximo 22 de mayo pues hay elecciones municipales en nuestro país y bueno, hay un montón de movimiento en la red con este tema. Queremos destacar esta convocatoria para el 15 de mayo que se llama Toma la calle, manifiéstate por una democracia real. Y bueno, es una convocatoria, no tiene ningún color, más bien convoca a todos los ciudadanos bajo el lema no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Y la verdad que la manifestación tuvo una acogida increíble. Yo la manifestación más grande que había ido, de las pocas, y nos quedamos en la plaza como, ya está, ¿no? Esto ha sido todo. El campamento lo podemos montar aquí mismo, ¿vale? Es posible traer aquí toda la gente posible y que no se quede solo en la manifestación que ha habido hoy. Y de repente me conecto a Twitter y veo que en Madrid se han quedado acampando unas personas, 20 personas, y que iban a pasar la noche y que se iban a quedar hasta el final de las elecciones. Si no os podéis quedar esta noche a dormir, pero os podéis quedar un rato a acompañarnos y hacer fuerza, pues también sois muy bienvenidos, ¿vale? Y lo ideal sería que aunque mañana hay gente que se tiene que ir a trabajar o lo que sea, pues que hubiera gente que mantuviera el campamento, ¿vale? Aunque fueran menos, que se viera que hay aquí movimiento y que vamos a aguantar hasta el día de las elecciones, ¿vale? Pues venga, iros juntando aquí, los que puedan quedarse, que se vayan acercando y nos organizamos y vemos. Llamamiento a que la gente se sume a la movilización desde ya, no esperar a mañana o a pasado, sino desde ahora mismo. E invitar a otras ciudades a tomar sus plazas también y hacer lo mismo. Y vaya, a mí me pareció eso increíble, dije... Y no sé, puse un tuit así tontamente y dije... Y me llega un tuit de una persona que me dice que se va a hacer lo mismo aquí en Málaga, el 17, que era martes. Y lo puse, vaya, con la esperanza de que, digo, ¿y si alguien contesta? Y a los 20 minutos alguien puso, estaría perfecto que se hiciera una acampada de apoyo aquí en Málaga, no sé cuánto. Nace de Dri, yo no sé si nace de Dri, nace de un tuit, nace de... está bien que no se sepa. Y a partir de ese momento, ¿qué es? ¿Qué deja de ser? O sea, es el descontento generalizado, las ganas de hacer algo. De repente se unen, lo ponemos en un tuit y se unen 100 personas en menos de 2 horas. Se acercó un policía a decir, oye, es que nos han dicho que hay un grupo antisistemas por aquí, ¿sabéis qué pasa? Digo, ¿vosotros qué estáis haciendo aquí sentados al sol? Digo, no sé, disfrutar de la primavera, no sé, la juventud, charlar aquí con los chavales. Llevaba mucho tiempo con inquietudes políticas, con inquietudes sociales, pero
no sabía muy bien cómo canalizarlas. Yo creo que eso nos pasaba a muchos y a muchas. Empezó a llegar mucha más gente, empezaron a enterarse por Twitter y dijimos, pues a las 7 de la tarde hacemos una asamblea ciudadana y vemos. Pero sí propongo mantener un espacio que a lo largo del día hemos ido ganándonos poco a poco entre todos. Entonces propongo, aunque sea, hacer turnos y simplemente estar en la plaza, evitar que nos echen, simplemente, porque no estamos haciendo nada malo, nos estamos manifestando libremente y lo único que propongo es eso, permanecer en la plaza. Y ahí empezaron a aparecer megáfonos, empezaron la gente a poner pancartas en el suelo. Y fue como la conexión de que de repente todos nos dimos cuenta que pensábamos igual y que creíamos que no, que todo era individual y que la gente estaba muy descolgada, pero de repente llega a la asamblea y tú dices, vale, lo que esa persona está diciendo encaja perfectamente con lo que yo pienso. Y efectivamente esa tarde dijimos, ¿acampamos o no acampamos? Y todo el mundo... Hemos puesto abajo del telo azul, están todo la manta y todo lo que hace falta para dormir. Así que necesitáis que si tenéis frío, ir por allá, cogerme una tranquilamente y llevarla después. ¿Ok? Y hacerlo con cuidadico, porque hemos puesto una media hora para arreglarlo un poquito, ¿vale? Gracias a todos. Llegué aquí de vacaciones y justo llegué el 15 de mayo por la mañana. Llegué, me fui por la mani y al 16 de mayo ya estaba durmiendo en la plaza, me encantó. Conocí a una persona en este 20 días que probablemente en años de vida normal. Y ya prácticamente me quedé. Volví para casa y ahí tremendo he tenido que volver. Y ya aquí. ¡Basta ya, por favor! ¡No violencia! ¡Calma! ¡Calma! ¡Esto tendría que dar! ¡Calma, joder! ¡No les incité! Y fue el escenario en el que se representó ni más ni menos que la pérdida del miedo. Se había perdido el miedo, había poco que perder y ahí hubo muchísimo que aprender, yo creo que de la gente más joven. Muchísimas ciudades estaban uniéndose a las acampadas, que Barcelona, que Sevilla, que Granada, que Cádiz. Esto en el franquismo nos pasaba cuando salíamos y salíamos sin muchos golpes, habíamos perdido el miedo y salíamos a la siguiente. Entonces aquí la gente joven ha perdido el miedo. Da igual que dure más o menos, pero ya esto ha existido. Esto existe. Yo una de las experiencias muy bonitas que he tenido, he llamado a Madrid y de pronto a mi hijo, a uno de mis hijos, y dice, no, estoy en la Puerta del Sol, de modo que hemos unido dos generaciones en el mismo proyecto, ¿no? Esto es muy bonito. El quinto día de yo estar aquí, pues ya no pudiendo aguantar más todas las emociones que estaba viviendo, pues me pareció tan importante para mí que quise hacer partícipe a mi compañero. Y en ese momento estaba en Orense y le llamé y le dije, a ver, tú, revolucionario de pacotilla, ¿qué demonios haces haciendo el Camino de Santiago y aquí toda esta juventud en pie? Me dijo, ahora mismo me voy a la estación y cojo el billete de regreso a Madrid. Y cuando llegó a Madrid, me llamó por teléfono y no me podía hablar. Estaba tan emocionado. La Junta Electoral Central decretó que eran ilegales todas las manifestaciones, movilizaciones ciudadanas, concentraciones en el día de jornada electoral, ¿no? Y nosotros estábamos aquí en la plaza con nuestras tiendas de campaña, con nuestras pancartas, con nuestras reivindicaciones, que en ningún caso decían que votar, que no votar. No pensaban en ganar las elecciones, no pensaban en nada de eso, pero sí pensaban que una sociedad no podía seguir por este camino o había que cambiar determinados aspectos de esta sociedad. Pero aún así había una sensación de euforia, de ilusión, no sé, era la gente
se quería casar con el resto de la gente. Aquello era, no sé, era una euforia de decir, estamos tomando la rienda de lo que queremos hacer. Bueno, simplemente comentar unas nociones básicas que en verdad son casi de sentido común, pero bueno, que está bien recordarlas. La primera es que el pacifismo, aunque sea algo que corresponda a cada uno de nosotros, tiene que ser lo que nos represente hoy. O sea, que es una actividad pacífica, sobre todo pacífica, ¿vale? Entonces, básicamente es que todos estéis súper tranquilos, ¿vale? Esto es para el futuro, esto es la historia, ¿vale? Y hoy es un día muy importante. Necesitamos un número de teléfono de un abogado. En caso de detención, tenemos derecho a una llamada y hay un abogado. Me recuerdo un momento pensando en la plaza, la historia del 68, del Woodstock, y eso me encantó directamente, eso me encantó ese momento. Digo, yo estoy aquí, es una suerte de estar aquí. Y sobre todo un sentimiento de algo ha ocurrido aquí. Ha habido un despertar, no sabemos cómo ha pasado, pero ha sucedido y cuando sucede eso hay que estar. Nosotros somos Túnez, Wisconsin, Tahrir, Londres, Damasco, Atenas, Sol, Rocío, Málaga. Declaramos guerra a la austeridad, la precariedad y el miedo. Y cuando llegué y vi tanta gente con tanta alegría, me conmoví. Dije, algo muy bueno está pasando, que hay tanta gente en la calle. Yo siempre he querido cambiar el mundo, siempre. Y cuando ves a la gente así, es como que lo mejor del ser humano aflora. Y el ponerse de acuerdo y el encontrarnos y decir, queremos un mundo diferente y lo tenemos que construir nosotros. Decía el filósofo, el pensador polaco Bauman respecto al 15M que existía el riesgo de que este movimiento se diluyera porque es muy emocional y en realidad le falta pensamiento. No es verdad, no es verdad. La prueba es que apenas surgieron, todavía en mayo y en junio, se publicaron en los periódicos las principales reivindicaciones. Ha sido una explosión de la subjetividad social y las próximas generaciones lo van a heredar y lo van a agradecer. Ya nada es igual. Desde el pasado 15 de mayo saben que hay algo que no nos han robado. No nos han robado la dignidad. Para que el movimiento se diese hizo falta, pues primero, dos factores externos, o sea, un contexto concreto que es clave, ¿no? Por un lado es la cuestión del neoliberalismo, o sea, la absoluta falta de democracia en la que los gobiernos, que de por sí son poco democráticos, no son los que toman las decisiones, sino que lo toman las corporaciones financieras, instituciones que no son para nada democráticas. Y otro factor fundamental fue lo que es Internet. O sea, Internet como medio y herramienta que permite, por un lado, la difusión de la información, por otro lado, la comunicación y un factor clave, la autoorganización y la organización. Esos son dos factores que han sido clave, bastante externos, coyunturales, pero que sin ellos no se hubiese dado un movimiento como este, ¿no? Por ejemplo, voy a nombrar algunos concretos, no son todos, hay más, pero por ejemplo hay momentos concretos muy importantes, como fue todo el momento del Nunca Más del Prestige, ¿no? Fue un momento que caracterizó esta forma de funcionamiento.
fue el momento del no a la guerra. Otro momento importante fue la situación de cuando el 11M, pues bueno, por el 13 de marzo, ese pasaló vírico de los SMS, en lo que la gente fueron a las sedes del PP a decir que era mentira lo que estaban diciendo, ¿no? Que no había sido ETA, sino que había sido Al-Qaeda. V de Vivienda también fue un momento singular de este tipo de organización, ¿no? y muy importante, además ya se anticipaba la cuestión de la vivienda, que después ha sido muy importante dentro del 15M. Luego con el inicio de la crisis, pues había coincidido que había salido el movimiento Anonymous, que era una cosa que nunca se había visto, de que la gente se empezara a organizar en red para luchar por las cosas que no le gustan. Que a la vez se juntó con Wikileaks y la lucha y la detención de Julian Assange. Después otro momento clave pues ha sido ya toda la cuestión del recorte de libertades digitales, el intento de imponer el copyright, etcétera, etcétera, toda la cuestión de, pues de eso, del no les vote, la ley Sinde, todo este movimiento que surgió. Y estaban saliendo formas nuevas, ¿no? Y la pregunta era siempre, ¿cómo puedo yo unirme a esto? ¿Cómo puedo luchar? ¿Qué puedo aportar yo desde mi provincia al sur de la capital de España, que a la vez está al sur de Europa? Era como, no, en España no se despierta nadie. ¿Has visto lo de Túnez? Sí, pero en España no se despierta nadie. La inspiración de las primaveras árabes y la inspiración de Islandia, ¿no? La cuestión de la apropiación de la calle, la apropiación de la plaza, la apropiación del espacio público, eso generó pues un caldo de cultivo, oye, mira lo que está ocurriendo por ahí, y una inquietud en la gente, ¿no? Una cosa a imitar. El tema es que desde el principio se tuvo en cuenta los movimientos árabes para crear una estrategia en red de construcción de energías que juntas pudieran conseguir un cambio en cuanto a las conciencias y el despertar de la ciudadanía. En honor también a nuestros hermanos del Magreb, somos un poco aquí, hemos aprendido de ellos. Las revueltas árabes nos han enseñado mucho. Y lo más importante es que se puede, no han dado el ánimo para decir esto es posible. No tenemos por qué seguir soportando dictaduras del signo que sean, económicas, políticas, financieras o empresariales o machistas, ¿no? Es decir, este grito de revuelta a mí me parece, este es un nuevo mundo, otro mundo es posible, decíamos, pues ya se está viendo, ya está haciéndolo. Ahora que estamos en pie y nada nos puede detener, es importante saber cómo hemos tejido esta red. Si rompemos el cristal y ya vemos lo que hay detrás, tratemos de conseguir que lo vean todos los demás. Si es tan obvio, ¿por qué no somos más? Volvamos a empezar.
Cuando el 27M cargaron en Plaza Cataluña, la solidaridad se notó en toda España, la gente salió a las calles en todas las ciudades y por supuesto en Málaga también lo hicimos. Y bueno, había convocado una manifestación anterior por Movimiento Obrero, pero nos solidarizamos pues, con las cargas. Estamos trabajando todos unidos, eso ha pasado un montón de veces en la historia, masas que se unen y se levantan, pero para mí la diferencia clave es que en el 15M se respeta completamente la individualidad. El individuo es importante como individuo, entonces el 15M es la suma de muchos unos que hacemos un montón para cambiar. Y luego venía la prensa y preguntaba, ¿pero vosotros quién sois? ¿Democracia Real Ya? Y digo, no, somos simpatizantes. ¿Y por qué os quedáis? Digo, no sé, por todo, ¿no? Yo creo que ha habido varias fases en el tratamiento mediático del 15M. La primera fase de negación y de obstrucción absoluta, de no entender nada, ¿no? Los medios de comunicación tradicionales cogieron las tres lupas o los tres cristales con los que suelen leer la actualidad. Más bien son dos, pero bueno. Y dijeron, a ver, con este cristal, no lo entiendo, no sé qué está pasando aquí. A ver, con este cristal, no lo entiendo, no sé qué está pasando aquí. La prensa no sabía por dónde le venía, no sabía de esto dónde surgía, estaban con sus conspiranoias, que unos que decían que esto era una maniobra, sobre todo los generales. Y como no lo entendían al 100%, decidieron que no lo contaban de una manera nueva, sino que intentaban almacenarlo en alguno de los compartimentos estancos donde clasifican todo lo que entra, ¿no? ¿A quién beneficia esto? ¿A Rubalcaba, a Rajoy, a Chacón, a Esperanza Aguirre? ¿A quién? En principio no hubo mala respuesta en principio. Recuerdo que el día 18 Diario Sur sacó en portada entre signos de interrogación el Mayo español. Era un artículo que no nos dejaba muy malamente. Y después hubo una campaña de infección, empezaron a dejar de centrarse en lo que se dice en la asamblea para decir que la plaza estaba sucia, que había bichos, que piojos, que venían nada más que drogadictos indeseables a la plaza. Y vaya, no solo aquí, sino en Madrid, con esto de sexo al aire libre en el Motín de Sol. Yo la verdad que me hubiera gustado mucho verlo, ¿sabes? O participar, ¿no? Pero la verdad es que no sé, la verdad es que estamos centrados en otra cosa. Pero bueno, si estoy por preguntarle todavía al periodista si me pasa el contacto por allí, a ver si pillo algo, pero bueno. Si hacemos como una especie de paralelismo, ¿no?, del 15M con otras movilizaciones sociales, o lo que igual pues, se conocía como revolución, ¿no?, del pueblo en la calle y tal, yo siempre digo que se cambia un arma, por ejemplo, por decir, pues se cambia el fusil o el cóctel molotov por el móvil. Esa es nuestra arma, o sea, eso es lo que utiliza el movimiento, la ciudadanía, ¿no? De todos los fenómenos que han ocurrido en estos meses, pues realmente el hecho de que la calle la gente estuviera con un móvil como un arma fundamental de comunicación, podía ir transmitiendo todo lo que estaba ocurriendo en un sitio y podía convocar incluso a otras personas a que atendiesen al hecho.
porque mediante redes sociales como Twitter o Facebook, o que están directamente, ¿no?, ya en el móvil, en los smartphones, la gente convoca y de manera espontánea y de manera muy rápida. Creo que eso fue un arma tan potencial que de hecho digamos que los medios tradicionales o las máquinas de captura de mensaje tradicionales no pudieron prever, y por tanto se consiguió que la gente, o sea, no las siglas, no las banderas, no las estructuras, saliera por una protesta común y global gracias a ese mecanismo de fuga que fue las nuevas tecnologías, que es un arma de doble filo, pero que en este caso se utilizó de una manera muy virtuosa. Y además permite, pues eso, lo que los medios no nos dan voz, nosotros tenemos las redes sociales para darlas, para crecer, para compartir, incluso para crear nuevas estrategias, para crear nuevos conceptos y enfocar la realidad desde un punto de vista crítico. Yo no estoy indignada, yo estoy dolida por las injusticias y me mueve más que la ira, la razón y la empatía. Estas cosas que usted lo sabrá mejor que yo, que hay en la red de grupos, unos de pijos, otros de no sé qué, otros de no sé cuántos, tal. Todo eso se puede organizar hoy con una facilidad extraordinaria, que antes no era posible. Bueno, pues eso se organiza gracias a la informática, porque se coge el chisme, pásalo, y se congregan 1000 personas en una plaza en un momento. Los ciudadanos no acaparamos portadas en los periódicos mayoritarios, pero tenemos la posibilidad de escribir nuestra historia con el arma más poderosa que se ha inventado, la red. La manifestación del 15 de mayo se gestó como un evento en Facebook y esta acampada nació de un tweet, un post en Twitter. Hemos aprendido a utilizar las nuevas tecnologías para que nos lleven más allá de lo superficial, hacerlas nuestra herramienta ciudadana de debate y de comunicación, aunque luego soltemos el ratón y salgamos a la calle como hacemos hoy y como hemos hecho todos los días desde el 15M. Queremos hacer homenaje a Acampada Sol, que cierra sus comunicados de prensa de una forma que hoy queremos hacer nuestra. Apaga la tele, cierra el periódico y comienza a escribir tu propia historia, que es la de todas. Desde Madrid está haciendo un documental a nivel nacional de todo el movimiento 15M, de lo que está sucediendo en las plazas. Y entonces pues una amiga mía, Tere, de esta productora, me llama desde Madrid y me dice: oye Raquel, ¿puedes grabar unos cuantos planos de la Plaza Constitución, que es la tercera acampada más importante, más grande de toda España? Empecé a grabar, pero vi que solo no podía, necesitaba la ayuda de alguien. Y bueno, empecé con él haciendo entrevistas a la gente de la plaza, pues para que nos contaran su experiencia durante los primeros días. Teníamos la inquietud de saber qué estaba sucediendo, qué es lo que hacía cada comisión, cuál era su trabajo y por qué, ¿no?, de este fenómeno. Pasó que con el tiempo ese proyecto que había en Madrid, ese documental a nivel global que iban a hacer a nivel nacional de todo el movimiento, no va para adelante. Pero yo me encuentro con gran cantidad de material y digo, bueno, aquí hay material suficiente para hacer un documental únicamente de Málaga. Y que gracias a un grupo de casi 20 personas, pues al final hemos conseguido hacer este documental concreto de Málaga, que han sido muchas historias que se han llevado a cabo gracias al 15M, pero esta es una concreta que sucedió en Málaga y es nuestro punto de vista.
Ya a partir de la acampada se habían creado grupos de trabajo y comisiones, grupos de educación, grupos de salud, grupos, bueno, muchísimos grupos. De tantas y tantas cosas como necesidades teníamos en ese momento de debatir de cosas que queríamos cambiar, ¿no? ¿Quieres un poquito de leche? Toma, espera, no metas... Ay, tío, perdona. No pasa nada, no la has manchado. Sí, el cuscús, nos han traído arroz, nos han traído de todo, tortilla, patata. Unos chavales han venido a traerse el Tupperware porque van a volver a cocinar para volver a traernos más comida. También nos traen galletas, patatas fritas, tenemos ahí un jamón, mira, que nos han traído. Estamos esperando que nos traigan un pie y un cuchillo bueno para cortarlo porque... ¿Qué traéis? Pasta boloñesa. Pasta boloñesa. Pues muchas gracias, nosotros ahora lo repartimos. Mira, esta chiquita... Ahí la jamonera. Ahí nos han traído la madera para el jamón. Por favor. De campaña, pero... ¿Tío jamonero? Ole. Ve por lo que la gente se implica. Voy a salir un ladillo, lo que te digo. No me pasa que del área. Básicamente de informar de lo que se está sucediendo. Nosotros, bueno, vamos tomando nota de todas las decisiones que se toman en la asamblea para que el seguimiento conste en algún sitio y además, bueno, poder comunicarle en los medios una información lo más veraz posible. Yo no me voy a declarar un forofo del movimiento, pero sí os digo que yo lo sigo por la prensa, porque me parece que es importante que la gente más joven de este país reflexione de manera distinta como habitualmente estamos viendo que se reflexiona sobre esta sociedad. Ocurre una cosa, los muchachos y chicas del 15M están ya en ese mundo nuevo y eso supone que se van a educar ellos mismos de una manera distinta de sus padres. Esto ya, ellos están ya viviendo en un mundo diferente que no es el mundo del capitalismo. No estamos para nada acostumbrados a participar activamente en decisiones colectivas. Para nada. ¿Por qué? Porque se nos educa en el individualismo, en sacar más notas que el compañero de al lado, en ser quizá más guay, en tener más, pero no en tomar decisiones colectivas. ¿Y qué es lo que sucede cuando no sabemos tomar decisiones colectivas? Pues que las toman por nosotros. Se llama mente colmena o mente colectiva, eso me parece mucho más importante y más positivo que una mente individual en una casa pensando y reflexionando. Entonces eso hace que las cosas que se debatan tengan mucha más pluralidad y al final una conclusión, a mi entender, más positiva. También era una cosa como muy novedosa, ¿no? El tema de coger la plaza del pueblo en el centro, todo el mundo hablar de cosas de las que normalmente no se habla, no se hablaban en este país, política, economía, utilizando unos gestos, ¿no? Unos signos en concreto para entendernos todo. Y entonces hay como tres tiempos en la asamblea. Uno es el tema de las comisiones de trabajo que se van a reunir y que vienen aquí a contar lo que se hace y a comunicarse con la asamblea. Otra parte que son los debates estratégicos o de contenido que tendríamos que hacer los grupos pequeños y otro es el micro libre. Si queréis, empezamos a debatir el primer punto, que es establecer puntos de información en todos los barrios y pueblos y recoger sus ideas. Sí, está maravilloso, ¿no? O sea, ahora tenéis que hablar, ¿no? Hay que preguntar a la gente de los pueblos si quieren formar parte de esto también, ¿no? Igual no hay que debatir punto por punto, sino que hay que darle cierta autonomía, ¿no?, a esas comisiones. Nosotros en Álora pues estamos reivindicando cuestiones locales, ¿no?, que podamos hacer allí para crear empleo. Pero yo creo que a nivel general teníamos que exigir la jubilación a los 60 años, porque es antinatural que nos atrasen la edad de jubilación mientras que los jóvenes están en paro. Este señor de aquí de rojo ha dado su opinión y se han escuchado abucheos. Un abucheo es una medida de represión de una idea. Y si estamos creando una democracia libre y sin represión, eso aquí no cabe. Tenemos que tener derecho a hablar siempre que lo hagamos de manera independiente. No desde un partido político, no desde un sindicato. Los partidos políticos y los sindicatos ya tuvieron oportunidad de defendernos y protegernos y no lo han hecho. Y cuando cae una decisión, cae por su peso, ¿sabes? Es que, como claro, tenemos que hacer esto, ¿cómo vamos a otra cosa? Desde hace tiempo para bancos, para gobiernos y multinacionales somos consumidores, no ciudadanos. No estamos de acuerdo sobre todo, ¿vale? Entonces vamos a reflexionar cada uno, cada individuo que somos,
para llegar a un consenso juntos, ¿vale? En 1930, para salir de la crisis del 29, hubo un iluminado en la Casa Blanca al que se le ocurrieron una serie de propuestas que son las siguientes. Probablemente os suenen. Bajar los sueldos de los funcionarios, recortar derechos sociales, hacer que bajara el gasto público. ¿Qué pasó después de esto? Que tardó 15 años en salirse de la Gran Depresión con una guerra mundial de por medio. Ver que empezamos a las 8 y que a las 12 de la noche tuvimos que cortar megafonía ya por los vecinos y había allí 200 personas queriendo preguntar cosas de economía un viernes. Y estoy viendo que aquí está la juventud, siguiendo el camino de los que en los años 60 luchemos contra el franquismo. Y aquí estamos, aquí está la juventud, demostrando que la juventud también sabe luchar, que no es del botellón. Bueno, mucha gente repetía mucho la frase de estamos haciendo historia, ¿no? Y me llama la atención, y llamó mucho la atención, el tema de que en realidad se estaban recuperando términos históricos que estaban en desuso, como por ejemplo el tema del procomún, que se ha usado mucho en el movimiento 15M. Y el procomún es lo que nos pertenece a todos, en realidad, ¿no? Como por ejemplo pues esta plaza. Cosa que en realidad han estado privatizando, por lo menos desviando la atención para que la gente al final consuma, ¿no? En grandes superficies, como por ejemplo centros comerciales, y eviten que la gente, ¿no? Como nosotros, pues se una en un sitio, pueda hablar, pueda compartir. La plaza, como un símbolo, como una metáfora, se ha convertido no solo en ese símbolo, en esa metáfora, sino en algo real. Era una plaza pública en todo el sentido, en la máxima expresión, ¿no? Porque las plazas siempre han sido efectivamente lugares de mercado, lugares de transacciones económicas, lugares donde, cuanto más grandes son esas plazas, siempre había una representación de poder, una institución, algo que está allí, una iglesia con muchísima frecuencia. Pero no acabamos de entender por qué prácticamente todas las manifestaciones se hacen aquí. Para los políticos es muy cómodo, porque aquí no hay ninguna administración, aquí no hay nada. Es decir, voces en la calle, pero quienes tienen que recibir esas protestas y esas voces están en sus despachos, que están bastante más alejados de aquí y no sirve absolutamente para nada. Una de las cosas que más nos está gustando a la gente que estamos participando aquí son las rondas de micro libre que se están llamando, que es lo que se está haciendo ahora mismo de forma improvisada y que lo solemos hacer al final de la asamblea. Hola, vamos a ver, yo que tengo 70 años y estoy viniendo todos los días aquí, hago un llamamiento a toda mi generación a que se levante de los sillones y de los sofás y se venga a esta plaza, que los queremos ver aquí, que los queremos ver aquí, incluso a nuestros padres, a vuestras madres, a vuestros abuelos, todos los queremos aquí en esta plaza, aunque yo vengo de otro pueblo, pero quiero verles aquí a todos, los necesitamos unos a otros. Buenas noches. Muchas gracias. Pero no estamos acostumbrados a esto. Es decir, la espontaneidad que tiene un sitio de estos no la encontramos en cualquier sitio. Y yo creo que eso es una riqueza que atraía a mucha gente. Se hablaba al mismo tiempo con libertad y eso siempre es rico, porque a veces no nos atrevemos a decir lo que pensamos. Se dice que tenemos libertad de expresión, pero la libertad de expresión, para ser verdadera, para representar mi pensamiento, para eso tengo yo que pensar libremente. Porque si yo me limito con el pensamiento a repetir lo que los medios, la televisión, los periódicos repiten constantemente, me informan mal, deforman las cosas, si yo me limito a eso, ya no tengo libertad de pensamiento. Dentro de ese credo que se predicó del 15M, todos estábamos de acuerdo, todos estábamos indignados, hasta ahí todo bien. Lo único lo que no podía estar de acuerdo es en el desarrollo que posteriormente tuvo. Esto de ocupar una vía pública de la forma que se ocupó, pues francamente no fue de mi agrado, ni del agrado de todos los empresarios que estábamos alrededor de la zona que fue ocupada, porque nos perjudicó sensiblemente. Aparte, yo creo que el movimiento le dio amparo a gente que no tenía nada que ver con ese movimiento. Hay una frase que usa mi madre y usaba mi abuela, que es que los pobres molestamos en todos los sitios. Yo me pregunto que por qué no se genera alarma social también con los compañeros y compañeras que después de las manifestaciones se van a aquellos bares de allí a tomar whisky o cerveza más cara o lo que sea. Para mí, los litros significan pobreza y compartir. La gente que hace botellones
no es la gente que viene a luchar por una cosa de esta. Fue un extraordinario toque de atención para cualquier gobierno que venga, pero también fue un toque de atención para dejar claro que la calle es de todos y no de algunos. Por aquí pasaron pues prácticamente todos los políticos a decir que no podían hacer nada. Hay un grupo de personas que no están siguiendo lo que estamos diciendo, que son no violencia, apartidismo, no alcohol y no drogas. Vale, la plaza es libre, pero lo que estamos diciendo, esto es una cuestión de imagen. En ningún momento ha sobrado comida, ¿vale? Yo muchos días me he hartado de repartir comida y he visto gente ahí en los puestos que ha pasado el día entero currando y ha venido a las tantas de la noche y no hemos podido ofrecerle nada, ¿vale? Quiero decir que no se le ha negado comida a nadie, no estamos diciendo eso, no estamos diciendo que no vengan las personas que tienen hambre. Pero también hay que tener en cuenta que el primer día se volcaban mucho más que ahora, que solo tenemos galletas, leche y agua. Respecto al debate que yo creo que se está tomando de ellos nosotros, que por favor, que esto se llama toma la calle, no olvidemos que hay personas que ya estaban en la calle y nosotros la tomamos ahora, ¿vale? Entonces, por favor, vamos a considerarlo. Es que lo que molesta a veces son las actitudes, no las personas. Hoy nos quedamos sin seguridad dentro del campamento. Estará la policía, pero no llega siempre cuando nosotros queremos. El desgaste físico y psíquico de las personas que están aquí, que están haciendo que esto funcione, esto es muy perjudicial. Esto no lo podemos conseguir, ¿vale? Porque ellos son la fuerza y el motor de este movimiento. Yo creo que tenemos que apostar porque las retiradas sean victoria y no sean derrota. Por eso tenemos que ponerle una fecha si no vamos a ir, pero no hoy. Lo que propongo es que hagamos un gran concierto el viernes por la noche, una fiesta, hagamos aquí una retirada a lo grande, o como queramos, con un gran debate, ¿vale? Pero una retirada a lo grande, una retirada en victoria. Pero gente, hay que ser muy conscientes de que tenemos un montón de trabajo toda esta semana, un montón de trabajo. Palma de tu mano en mi palma de la mano. El grupo de salud se convirtió en la marea blanca, que era la gente, los médicos, los sanitarios, los enfermeros. Se unieron al movimiento de la marea blanca conforme iban creciendo los recortes en la sanidad. La acampada, señores, ha estado aquí un mes, pero la acampada no se va. La acampada y las asambleas siguen y se mueven a nuestras conciencias. Yo cuento mi destino como una canción y en la palma de tu mano yo guardo 3 deseos para el corazón y en la palma de tu mano yo guardas los misterios para algo mejor y en la palma de tu mano yo todos los caminos llegan a los dos. Yo sé que las historias vienen y van. Será realmente pienso, bueno, sí, noche en que todo encajará. Líneas y señales hablan de los dos y en la palma de tu mano yo escribo el destino con una canción. Será esta noche en que todo cambiará. Ese momento de nos vamos a los barrios estuvo muy bien, fue clave romper esa dinámica plaza centralizada, fue muy importante, las asambleas de barrios fueron muy importantes, pero sí es verdad que salvo en casos muy puntuales que han salido experiencias muy interesantes de reapropiación de espacios, de iniciativas de apoyo mutuo, es verdad que en general, salvo casos muy puntuales, el movimiento no supo vincularse y aferrarse al territorio, no ha tenido esa capacidad. Vamos a resucitar a los verdiales, que no se mueran, vamos a escucharlos y a compartirlos.
Las cosas llevan a la otra fluyendo, ¿no? La Alpujarra he visto yo un domo. El proyecto de huerto urbano es anterior incluso al 15M, es un grupo de gente que me parece que se llaman Otra Málaga, que tenían la idea de recuperar espacios urbanos y transformarlos en huertos. Porque estos solares, que son como un poco verrugas dentro del panorama de la ciudad, estos solares, abandonados o no, están gestionados por la Gerencia de Urbanismo. Valorando que era más importante un espacio cercano con una serie de características en el centro y demás, y que fuese de titularidad pública, ¿no? Por la posibilidad de negociarlo con el ayuntamiento y también por reivindicar un poco que los espacios públicos pues, se apoderen, lo usemos en la ciudadanía, ¿no? Nos dice, hombre, pues tenéis un proyecto de huerto urbano, la gerencia también podíamos confluir y os apoyaríamos pues, con tierra, con vallas, con herramientas y tal. Todo esto es un trabajo de encajar una iniciativa ciudadana dentro de un panorama administrativo ya que existe, institucional, y esto es nuestro trabajo, hacer que todo funcione, respetándonos los unos a los otros. Los colegios del barrio están esperando la oportunidad de empezar a tener talleres. El huerto es un poco un pretexto. Es como un punto central alrededor del cual van a girar varias actividades para enseñar lo que es el respeto al medio ambiente o cómo se cultivan las verduras, porque estamos muy alejados de este mundo agrícola. Yo solicité una vivienda, ya que ya estaba vacío me metí aquí. Y aquí estoy. Pero si no puedo porque no tengo, tendré que vivir aquí. En un acampada de esto. No, en la medida que podamos le vamos a ayudar, lo que pasa es que no sabemos... Es que él ha solicitado una vivienda, entonces saber esa vivienda... Pues este hombre está ahí, de momento mantiene su ubicación. Nuestra intención es, en cuanto ya podamos estar allí, ayudarle en la limpieza de su casa, en fin... Va a haber una marcha a Madrid a pie. La intención de esta marcha es la de llevar a todos los pueblos de España, los chiquititos, el movimiento, donde en esos pueblos, por supuesto, haremos asambleas, gente que se quiera apuntar, que se apunte, que no hace falta hacerla entera porque es un mes entero andando y eso es una paliza muy grande. Una vez que empezamos la marcha, que fueron unos 30 días andando más o menos, en cada día parábamos en un pueblo del recorrido y allí ya más o menos estaban avisados de que íbamos a ir. Nada más llegar hacíamos una mini manifestación para que supieran que estábamos allí y tal, la gente que íbamos, y luego hacemos una asamblea con el pueblo. Y con el objetivo de recoger todas las propuestas que quisieran darnos, fuimos cogiendo, redactando en cada asamblea todos los problemas más importantes para luego presentarlos en Madrid. La marcha está presente, de norte a sur, de este a oeste, la marcha sigue, cueste lo que cueste. Gregorio y yo hemos dicho muchísimas veces que ha sido una experiencia que no olvidaremos jamás y ha sido una de las experiencias más bonitas de nuestra vida. Y al paso por Toledo pues coincidió que el 19 de julio hacía los 32 años que vivíamos en pareja y decidimos al unísono que íbamos a celebrarlo con los compañeros y compañeras que compartían la marcha con nosotros. Puesto que estamos en La Mancha, vamos a comprar un buen queso manchego, un vino manchego y vamos a hacer una cena conjunta. Mientras estuvimos ausentes, ellos confeccionaron una pancarta en la que pusieron una frase tan hermosa como el amor y la revolución caminan de la mano. El hecho de que hayamos querido celebrarlo dentro de la marcha, no solo por la coincidencia, lo primero que nunca lo hemos celebrado con nadie,
y por lo tanto para nosotros ha sido muy grato celebrarlo con este grupo en la marcha. La cosa surgió fundamentalmente porque en una población de hace ya bastantes días, ¿no?, pues tuvimos un conflicto interno, el grupo, una crisis muy fuerte, de tal manera que se marchaban varios, ¿no? Y bueno, pues yo personalmente pues me parecía que el grupo que se quería marchar quería distorsionar al grupo, ¿no? Y entonces a mí se me ocurrió pues sacar a relucir pues que dentro de unos días Feli y yo íbamos a cumplir 32 años juntos y que eso había supuesto evidentemente también muchas crisis, como cualquier relación entre personas, ¿no? Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se durmió. Este movimiento, una de las cosas válidas que tiene es que vaya avanzando en esa línea, o sea que partimos de seres que no hemos tenido una conexión antes, que no nos conocíamos siquiera, y el hecho de convivir las 24 horas del día a todos los niveles, de compartir comidas, de compartir el habitáculo para dormir, de compartir aseos, de compartir la marcha, de compartir tantas cosas, pues es que es un aprendizaje que la verdad es una experiencia muy interesante. Nosotros fuimos allí en Sant Boi, que es una población que está a 7 kilómetros de Barcelona. Fuimos concejales en las primeras elecciones municipales. Gregorio fue el primer teniente de alcalde, yo llevé la concejalía de Sanidad un tiempo, otro tiempo la de Gobernación, y había una entrega total, pero no cobrábamos un céntimo. Esa ha sido la base de nuestra militancia. Pues claro, cuando decimos hemos estado en el sindicalismo y en la política, pero no en la que se está viviendo ahora y desde hace unas décadas, sino en la que se vivió en los años 70, 80, que era todo un hacer de forma altruista, todo. Estaban por encima de todo, estaban los valores de la solidaridad, del compañerismo, del entrenismo, del desinterés. Y claro, todo eso se ha perdido en aras de cobrar para todo y de estar, es que se han convertido los sindicatos y los partidos políticos en empresas. La marcha sigue, cueste lo que cueste. Podemos hacer unas leyes justas, democráticas, que acaben con la pobreza, que acaben con la extrema pobreza y que acaben con la precariedad. Si queremos, podemos. Hoy soñamos que podemos, carajo, y mañana podemos con vuestro apoyo y con vuestra ayuda. Muchas gracias. Que no nos representan, que no nos representan, que no nos representan, que no nos representan, que no. A partir de este momento y durante los próximos días seguiremos transformando esta realidad a través de compartir nuestras experiencias e ideas. Bienvenidas, bienvenidos, os estábamos esperando. Hoy el sol vuelve a brillar más fuerte que nunca. Hola a todos, soy desde Atenas, Plaza de Síntagma. Dos palabras, solo quiero decir dos palabras de todos los griegos que conozco, de todos los griegos de Atenas, que os apoyamos, os admiramos mucho y os queremos, hermanos, os queremos mucho. Gracias.
Y claro, bueno, una vez la llegada a Madrid, ¿no? Ya cada uno hicimos un conjunto con todo lo que habíamos conseguido de todas las asambleas de cada pueblo de España. Se intentó presentar de buena manera, pero aquello el Congreso no se puede pasar de ninguna manera. Entonces lo que hicimos una técnica de distracción, que es una chavala que se vistió un poco con su traje de chaqueta y más arreglada y consiguió colarse, entre comillas, y presentó nuestras propuestas de las marchas. Lo siguiente que tocó era, si ya hemos ido al Congreso, ahora vamos al Parlamento Europeo. Bruselas como capital de Europa es un punto muy importante para ir y quejarse. Una marcha hacia Bruselas desde España yo creo que es un esfuerzo enorme. Deep down, I think the 15M movement represents this fighting against the social injustices caused by the banks and by the state, by capitalism in general. And if we don't resist these powers very strongly, consistently, then we have no chance of ever having a better life. Uno de los grupos parlamentarios europeos nos invitó a que visitáramos el Parlamento y que dijéramos lo que quisiéramos decir. Una parte de la Asamblea decidió ir allí al Parlamento a ver qué pasaba, otra gente se opuso. Venimos simplemente a agradecer y tener la diferencia con esta invitación. Pero al mismo tiempo queremos invitarlos a que vengan vosotros y vosotras al Parque Elizabeth y a la universidad, donde nos hemos organizado bajo condiciones precarias. Os invitamos a las asambleas generales que estamos teniendo, abiertas, libres, democráticas, horizontales, apartidistas y sindicales, y de manera totalmente pacífica, a que todos los presentes aquí, todos los parlamentarios y todos los ciudadanos de la Unión Europea están invitados a asistir allí. A las 7 de la tarde podéis venir al Parque Elizabeth. Y sin más, yo por mi parte, muchas gracias. Hemos pasado un control de detector de metales, como los del aeropuerto, que nos han hecho vaciar los bolsillos y tal. On a passé les contrôles comme dans l'aéroport des métaux, de métal, et finalement on a passé, on a pris tous les choses de notre poche. We have emptied our pockets, like in the airport. Esa visita fue también silenciada por los medios. Y después de eso, pues fueron los grandes preparativos para el 15 de octubre. Bueno, yo creo que el 15 de octubre no lo esperaba nadie. Y bueno, el resultado está ahí, ¿no? En concreto aquí en Málaga fue la manifestación más multitudinaria desde el año 77, ¿no? Y supone además un hito también, que lo emparenta de alguna manera con lo que sucedió en Seattle en los 90, en el que es quizás la primera manifestación global a la misma hora en todo el planeta. Claro, o sea, en realidad, bueno, siempre están el tema de las cifras, ¿no? Y siempre, bueno, los medios de comunicación y la policía dicen una cifra mucho menor. El caso es que de lo que no se daban cuenta realmente es que el 15O no era una cuestión de cifra, era una cuestión que no era ni Málaga, ni Madrid, ni El Cairo, ni Reykjavik, que era una cuestión global.
como se fue desarrollando el 15M, nada tiene que ver con esa idea, entre otras razones, porque si creas un movimiento en contra de la política, al final tienes que hacer política. Está fuera de los partidos políticos y de los sindicatos, que no quiere decir que seamos apolíticos, porque consideramos que la política lo es todo y que la política no son los partidos políticos. La política es, en cualquier caso que te preocupas por lo mínimo, se está haciendo política. Creo que es suficiente que ponga en tela de juicio los valores que se están sosteniendo en esta sociedad. Y eso tiene la espontaneidad de quien nace ante una necesidad, y cuando esa necesidad decaiga o simplemente no se conquiste o simplemente la gente se canse, pues desaparecerá el movimiento, pero no cabe duda que aparecerán otros en otro momento. Esa es la esencia de los movimientos sociales. El movimiento mantiene una gran capacidad comunicativa que se demuestra también en el apoyo social que mantiene. Un momento clave fue lo que fue el 25S y el Rodea al Congreso, en el que se entró con un nuevo meme comunicativo. Ya no era indignación, sino era ya propuesta y bastante radical de que se vayan todos procesos destituyentes y vamos a construir todo desde cero, y que es el proceso constituyente. Fue una propuesta bastante más radical, una práctica mucho más radical y de enfrentamiento, ese búnker, ¿no?, que era el Congreso, y a pesar de la criminalización también, pues las encuestas daban que la gente apoyaba esa propuesta, ¿no? Puede ser una crítica a la falta de enunciar una propuesta. No plantea un plan, no plantea una estrategia clara, surge el peligro de que otros lo hagan por él. Y podemos citar ejemplos pues, como las primaveras árabes, como por ejemplo el movimiento islamista ha sabido plasmar una hipótesis, una línea de fuga que nos puede gustar más o menos, pero que ha arrastrado a bastante gente. O como por ejemplo en Grecia, lo que es Amanecer Dorado, los nazis y los fascistas, pues están arrastrando a mucha gente. Entonces el movimiento no está planteando una línea de fuga, no está planteando un plan, no está planteando una estrategia de victoria. Y quizás eso es lo que le está faltando y lo que está un poco tocando techo en ese sentido. Al movimiento se le ha criticado mucho la falta de resultado, que yo creo que tampoco es real, porque el movimiento lo que ha generado es un cambio subjetivo en la sociedad radical, un cambio subjetivo radical, y hay que entender que los procesos de cambio histórico, los procesos de cambio de modelo empiezan por lo subjetivo, y eso lo ha conseguido el movimiento en apenas 2 años, lo ha conseguido de una manera muy profunda. Y que claro, vivimos nuestros años vitales, sobre todo cuando estamos en una situación de precariedad cotidiana, se nos hacen muy largos y tenemos urgencia por conseguir resultados. Pero hay que entender que en la historia 1 año no es nada, que los cambios históricos se dan en ciclos de años, de 5 años, de 10 años, y que aunque estamos en una situación de urgencia, hay que entender que los procesos se tienen que dar, pero primero ese cambio subjetivo es necesario. Necesitamos una semilla. Está cambiado, claro que ha cambiado. Ha cambiado, mira, nada más por el trabajo que estáis haciendo ahí, ha cambiado. Y es ahí, por lo que el trabajo que yo veo, está contigo y eso está bien. Ahora lo que te faltan son plantas. De manera estaría muy bien que echásemos algo por ahí. ¿Cómo? Estaría muy bien que echásemos algo por ahí. ¿Mojar más? No, echar agua. Ah, sí. Lo suyo sería trasladar esto allí, taparlo todo. ¿Lo hacemos o qué? ¿Sí? Sí, pienso que este movimiento es como una semilla que se plantó el 15M, un momento cuando todo el mundo se ha dicho ya basta, pero no ya basta, vamos a destrozar todo, ya basta, tenemos que cambiar algo o muchas cosas y tenemos que reunirnos para hablar de este tema.
En el caso de la Comisión de Acción me parece muy interesante lo que hacen, ¿no? Porque aparte de reivindicar, usan el arte en diferentes disciplinas, como por ejemplo la performance, en sitios donde la cosa no funciona, como por ejemplo en los bancos, y allí despliegan toda esa dualidad, ¿no? Reivindicativa y artística, lo que lo hace más interesante. 2.000 euros. Si con mi dinero también han rescatado los bancos, a mí me corresponde, ¿no? Pero eso es dinero público, no es de Claro, todo. claro. Ya está. A mí nadie me ha preguntado si yo quería dar ese dinero, pues yo ahora lo quiero de vuelta. Vamos a... Tenemos algo en común con la banca todos los carnavaleros. Nosotros trabajamos para robarte una risa y tú trabajas para robarme los dineros. ¡Olé! Monsanto, 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 has invertido muy bien, has invertido muy bien. Y esta mañana en Calle Larios, en pleno centro de la ciudad, hemos visto esta imagen. Los indignados han recreado una vivienda familiar embargada. Han querido denunciar así la situación de indefensión de algunos hipotecados. Después han tratado de entrar en oficinas bancarias, pero se lo han impedido. Paraíso, paraíso, fiscal, fiscal, paraíso, paraíso, fiscal, fiscal. Has invertido muy bien, has invertido muy bien. Gracias por el cálido recibimiento y por el esfuerzo que sé que muchos de vosotros estáis haciendo para que nuestro glorioso partido consiga permanecer eternamente en el poder. Terrorismo es que la educación la controlen los mercados. Tú no sabes con quién estás, no sabes con quién estás. Porque una educación gratuita y de calidad es condición necesaria para una sociedad justa. En Bragas es la forma que han encontrado los miembros de la Asamblea del 15M en Málaga. Quieren mostrar que los ciudadanos estamos desnudos e indefensos ante los recortes de los servicios públicos. Has invertido muy bien, Ali Pastor, Ale Berry, grandes millonarios del mundo, son los grandes millonarios del mundo. Atención, por favor. Vamos a informarles sobre nuestras medidas de seguridad frente a la crisis. Les recordamos que deben permanecer con el cinturón apretado durante toda la crisis. En caso de pérdida del inmueble, en cabina se abrirá la escotilla situada debajo del asiento, dejándole a usted a la intemperie. Las personas afectadas llegamos en muy mala situación, llegan en muy mala situación emocional, y encontrarse con gente que está apoyando y bueno, en la acción directa pues es muy importante. La plataforma Afectados por la Hipoteca, la PA, existía desde antes del movimiento 15M y era quizás uno de los colectivos que estaba trabajando en un sentido no partidista y que por tanto cuando el 15M con ese espíritu, ¿no?, de congregación estalla, pues... Hacemos acciones para defender a las personas que sufren, como por ejemplo cuando hacen desahucios y cosas de esas. También hacemos performances
criticando situaciones. Yo, aunque soy el de la cámara, pero muchas veces suelto la cámara y otras veces porque a lo mejor se me acaba la pila, se la doy a otro. Toma, guárdame la cámara y me pongo a la acción. Y en la acción pues un día hasta me arrastraron y toda la policía. La cosa hay que decirla como son. Lo único que es que se facilite el trabajo. ¿De acuerdo? Nosotros hablaremos con ella si queréis. Si ellos quieren hablar, si ellos quieren hablar con vosotros, yo no tengo ningún tipo de inconveniente. El grupo financiero quiere recapitalizar sus bancos, quiere tener más dinero en sus bancos, quiere, en suma, controlar y poseer totalmente esa fuerza que es el dinero, y para eso exigen que los deudores pobres les paguen. Pero el deudor pobre en estas circunstancias tiene dificultades para pagar. Y le dicen, usted pague como sea, ¿verdad? Yo quiero que usted pague. A fecha de hoy tenemos datos del Consejo General del Poder Judicial que hay 517 desalojos al día. Y estamos hablando de núcleos familiares, que no es solamente una persona, estaríamos hablando de 1, 2 y hasta 4 personas en una familia. He escuchado decir que el desahucio está parado. Según he escuchado, la policía se está planteando que debido a esta demostración de fuerza no van a poder desafiar. El problema que tenemos es que esto se vive como un fracaso personal, como con una culpabilidad enorme. Y claro, es la gente normal la que no puede salir a la calle a decir, mira, que es que no puedo pagar mi hipoteca, que no tengo dinero ni para comer. Eso en este país es muy difícil de asimilar por muchísima gente. Lo importante que me parece que hace la plataforma es dar visibilidad a este problema. A continuación, nuestras azafatas le darán información para indignarse. Contacte con sus vecinos, compañeros de trabajo y gente de su entorno. Asamblee, organícese y manifiéstese. Agradecemos su atención y esperamos que tengan una buena crisis. Hola, yo primero quería comentar o quería ver si podíamos incluir en el manifiesto que no he escuchado hablar de los inmigrantes. Yo creo que los inmigrantes somos muchos de los que estamos aquí, que trabajamos en este país, que queremos tener los mismos derechos que todos y que no los tenemos. Así que creo que en el manifiesto habría que incluir una regularización inmediata de todos los inmigrantes que viven en nuestro país. Y de camino el cierre de los centros de internamiento, que nos parecen que son una lucha y una cárcel. Nativa o extranjera. Gracias a todos. Nativa clase obrera. Nativa o extranjera. El momento más importante de las acciones ha sido el de Busián, el de la acampada que se hizo por Busián en el frente del CIE de aquí de Málaga. A mí eso me ha parecido un antes y un después sin duda alguna. A través de una amiga que estaba aquí, le llamaron de que Busián le habían cogido y estaba en el CIE de Málaga. Entonces fuimos a visitarla y entonces fue cuando yo tuve un encuentro sin barreras culturales, religiosas, un encuentro de puro amor entre personas. Un joven argelino de 28 años que huye de su país porque está amenazado doblemente por la policía militar del gobierno y por un grupo terrorista, se establece en Córdoba, se enamora en Córdoba y hace sus amigos, comunidad de gente, y de repente un día pues sale a un locutorio y una redada racista lo detiene. Empecé a encontrarme con la gente del 15M, lo planteamos en la asamblea, yo había buscado a José Cosín, el abogado. Yo me di cuenta que él es merecedor de dos permisos, el derecho de asilo, puesto que España debe dar protección a aquellas personas que están siendo perseguidas por su ideología, y el derecho a una residencia por motivos humanitarios. Él, de ser expulsado,
sería asesinado. Yo la verdad es que no tenía muchos argumentos legales para defenderlo, así que acudí a la asamblea. Y entonces un compañero que fue Fali me abrió los ojos y me dijo, ¿por qué no acampamos en el CIE hasta que liberen a Busian? Yo reconozco que cuando decidimos ir allí, yo fui pesimista. Y más con la primera noche de cargas, ¿no? La primera noche en la que decidimos no movernos de la puerta del CIE y la policía cargó, pues la frustración fue muy grande. Los centros de internamiento para extranjeros es como la injusticia máxima que puede haber en España desde mi punto de vista. O sea, mientras estábamos allí muchísima gente ni sabía que en esa plaza había una cárcel. En un lugar que es peor que una cárcel, porque en la cárcel hay un reglamento penitenciario que dice cada cuánto tiempo puedes ir al cuarto de baño, cada cuánto tiempo puedes comer, cada cuánto tiempo puedes ir a la biblioteca, cada cuánto tiempo puedes pasear en el patio. Sin embargo, ahí no tienes ningún derecho. Un personal armado que ha cometido numerosísimos abusos. En este centro de internamiento se denunciaron violaciones de internas, y lo digo así públicamente porque salió en toda la prensa y el caso fue para adelante. Lo que pasó fue que expulsaron a todas las internas previamente a que se pueda desarrollar el juicio. Una violación de todos los derechos fundamentales que puede tener una persona y tenerlo tan cerca, al lado de mi casa, está en el centro de Málaga. Nos hemos reunido en esta engalonada ceremonia para coronar con los más altos honores los máximos méritos antidistúrbicos demostrados en esta plaza por distintos agentes del Cuerpo de Seguridad del Estado. Queremos resaltar especialmente la valentía de los agentes que más sobresaliente empeño han demostrado en el cumplimiento de su heroica misión antidistúrbica. Le hacemos entrega al agente número 83472-6D83 del trofeo honorífico al mérito artístico por los bellos y coloristas diseños obtenidos en los hematomas de la espalda del alterador número 82H7346L84. ¡Viva! ¡Izquierda! ¡Al frente! ¡Derecha! ¡Al frente! ¡Un pasito para adelante! ¡María! ¡Un pasito para atrás! ¡Macarena! Tío, no puede ser verdad. Manifiesto del 16 de agosto, libertad para Busian. Han pasado solo 9 días desde que Acampada CIE llegara a las puertas del centro de internamiento para extranjeros, para exigir su cierre y para solidarizarse con el caso de Busian. Solo 9 días en los que han pasado por esta plaza cientos de personas, vecinas de Málaga, y en los que ciudadanos de otras ciudades nos han hecho visitas desplegando todo su apoyo. Han demostrado que aunque en Málaga solo nos tocaran a un centenar de personas en aquella asamblea, con su violencia los tocaron a todos ellos también. Y tras 9 días seguimos aquí porque no estamos dispuestas a que se trate a nadie como si fuera una mercancía. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. La lucha no acaba porque vamos a trabajar activamente, como han hecho cientos de colectivos antes, porque estas cloacas llamadas Centro de Internamiento para Extranjeros cierren sus puertas. Dios quiera que en pocas horas esté aquí Busian con nosotros,
hoy en la visita y un abrazo muy grande a todos. Y vamos a seguir con el subidón. El primer día yo pienso que ya estoy en mi país, ya estoy muerto, pero al final cambia todo, por la gente buenas, ayudarme mucho. Todo ese trabajo también tiene un fruto y además un fruto visible que es evitar que maten a una persona. La gente de GNCM, muchas gracias por todo. Esto es una cosa increíble. Eso fue una decisión política del subdelegado de gobierno que extrajimos gracias a la movilización, a la permanencia, a la insistencia, a recurrir a los medios, a recurrir a la gente, al barrio. Fue gracias a eso. Sacar a una persona del centro de internamiento para extranjeros, yo creo que es lo más grande que ha hecho este movimiento, pero es que es lo más grande que hemos hecho muchos de nosotros a título individual. Ayúdame aquí si quieres extenderlo. ¿La coliflor? ¿Te has visto la coliflor? El Banco Bueno es una acción del 15M, plataformas y asociaciones del barrio, ¿no? Entonces el 15M ha dejado unas grandes semillas por todo, yo creo, por todos los sitios. Es una ocupación ilegal legítima de un espacio abandonado por una entidad bancaria que lo tenía abandonado desde hace más de 8 años. Y aquí pueden comer una
100 personas, 120 y pico personas, y cada vez se van sumando más personas. Este es el almacén. Sí, la broma es, el banco antes guardaba pasta y ahora sigue guardando pasta. Que no es solo beneficencia social, sino que en cierta manera es un acto político de denunciar la situación en la que estamos y de denunciar parte de los culpables. Yo siempre tenía 1 hora o 2 horas, yo vine aquí a ayudar, a hacer el pupús. Yo, por ejemplo, mañana quiero hacer el harira también. No, la gente trabaja para dinero, no. Yo quiero ayudar para Dios, que pagar, ya está. Cada día yo me acuesto todas las noches con una paz y una tranquilidad, ¿sabes? Viendo que uno está haciendo aquí, ¿no? Que se siente uno aparte útil, ¿no? Porque nosotros, ¿no? En verdad, hablo de mí personalmente, antes a nosotros nos rechazan en verdad en todos lados, ¿no? No es un comedor para darle a la gente a comer, ¿no? Sino que la gente participe en el banco, ¿no? La idea principal del Banco Bueno es crear un espacio de autogestión en el barrio de La Palmilla. Todos los vecinos están aportando alimentos y están viniendo a cocinarlos, viniendo a consumirlos, y la propiedad ahora mismo de este inmueble es de la fundación de Unicaja, que las fundaciones tienen un fin social y no se está llevando a cabo. Y entonces nosotros hemos decidido entrar aquí y empezar a hacer una actividad social de verdad. He contestado muchas veces esa pregunta. Esa pregunta la contesto cuando llegan personas nuevas dentro y te miran y te dicen, pero el 15M ¿qué está haciendo? ¿Pero cómo es? ¿Qué vamos? Y yo siempre miro a la persona y le digo, tú estás aquí y me estás hablando, eso es lo que el 15M hace. El 15M junta a la persona. Llevamos esperando esto muchísimo tiempo, porque al final la gente está y demuestra otra vez que está a la altura de las circunstancias. Para que el sistema violento y deshumanizado que estamos viviendo caiga y salga lo mejor de los seres humanos. Podamos participar en las decisiones de la vida cotidiana, en la economía, en la política, en lo social. Ese sentimiento de estar vivo, de poder cambiar las cosas, de ilusión que durante tantos años hemos tenido, yo creo que desde que tengo conciencia de incapacidad de cambiar cosas. Tampoco el 15M es el centro de todo. Si mañana las calles se vuelven a llenar bajo el nombre de 24J, pues fantástico. Es el comienzo de algo que puede ser muy grande, pero lo que hay que tener claro es que es el comienzo de. Y es algo que necesitaba la sociedad española, así como todas las sociedades de todos los estados sumisos a los poderes financieros, que es el pueblo activo, el pueblo unido, organizado, políticamente activo y con presencia en las calles. Y entonces, pues en ese sentido es esa esperanza y esa responsabilidad. Me tengo que buscar la vida, aquí la cosa está muy chunga, me planteo el irme, algunas veces se me pasa por la cabeza el irme, ¿no? Porque todo el mundo la fuga de aquí, ¿no? Pero por otro lado me planteo, no, es que quiero estar aquí porque es un momento histórico que va a pasar a la historia y quiero estar aquí y quiero estar ahí. Y da igual que estemos en Málaga o que estemos en Sol, ¿no? O sea, hay un cordón umbilical que nos une a todos y ya no solamente en España, sino a nivel global, que pone de manifiesto al final que el absurdo de esta sociedad en la que lo importante es el poder financiero, pues no tiene sentido, porque lo importante son las personas. Se nos había olvidado que éramos personas, que la honradez era clave, que la bondad era clave, y aquí ha vuelto a nacer. En realidad yo creo que la gran reivindicación del 15M es una vuelta a los valores, y eso es todo. La solución a largo plazo es la educación. A largo plazo no quiere decir que haya que hacerlo tarde, hay que hacerlo ya. Cada mañana me despierto
sensación de que hay alguien gritando a tu lado, pero estás solo en la habitación y desayunas leyendo la prensa para saber lo que hay que pensar. Lees tu horóscopo, eres Capricornio, te entra el pánico y bajas al bar y hay una camarera colombiana, pero ella nunca ha reparado en ti. No lo intentes, regresa a casa, tal vez te sientas seguro allí, pero en la tele dan la muerte violenta de alguien molesto para la sociedad y el presentador hace una mueca, abre la boca y solo suena un crack, abre la boca y solo suena un crack. Tarde y te atreves a volver a salir, compras pan de Bimbo y 2 yogures en el Mercadona de Pumarín y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café, te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE y de que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin. Y una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín y que han cambiado el significado de algunos verbos como disfrutar. Y en la calle se hace un gran silencio, pero si escuchas bien oirás un crack. En toda España solo suena un crack, en Occidente solo se oye un crack.